En ese tiempo, después de esta tribulación, el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los astros se conmoverán. Y se verá al Hijo del Hombre venir sobre las nubes, lleno de poder y de gloria. Y Él enviará a los ángeles para que congreguen a sus elegidos desde los 4 puntos cardinales, desde un extremo al otro del horizonte. Aprendan esta comparación, tomada de la higuera. Cuando sus ramas se hacen flexibles y brotan las hojas, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Así también, cuando vean que suceden todas estas cosas, sepan que el fin está cerca, a la puerta. Les aseguro que no pasará esta generación sin que suceda todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto a ese día y a la hora, nadie los conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, nadie, sino el Padre. Palabra de Dios. Hola, buen día a todos. Una alegría de poder encontrarnos a través del canal en una nueva semana para el micro parroquial. Hoy me encuentran a mí, ya que tanto José como Silvina están atendiendo sus ocupaciones y no pueden participar de este programa. Así que, bueno, una alegría de poder compartir con todos ustedes en esta semana que habíamos arrancado ya en el fin de semana anterior con la celebración de la Jornada Nacional de Oración por los Enfermos, donde tuvimos la posibilidad de tener contacto con tantos hermanos y hermanas que necesitaron del sacramento de la unción de los enfermos, que Dios a través de la Iglesia les tuvo la posibilidad de administrar, de dar. Muchos hermanos que se acercaron para recibir este sacramento de sanación, este sacramento que les da la salud. Y bueno, por supuesto también hemos estado rezando por todos nuestros queridos hermanos enfermos, por todos aquellos que sufren en el cuerpo o en el alma. Y ya en esta semana estamos transitándola con la alegría de seguir preparándonos para lo que va a ser el mes que viene, esta gran fiesta de la ordenación sacerdotal de Néstor Valladares, el que la semana que viene, Dios mediante, junto con el Padre Neri, van a estar viajando a Córdoba para realizar su retiro en preparación a este acontecimiento. Ustedes saben que quienes tienen la gracia de ordenarse sacerdote, ellos sobre todo nos preparamos con un tiempo más prolongado de oración, un retiro de una semana. Bueno, Néstor va a estar justamente la semana próxima haciendo este momento fuerte de oración previo a su ordenación sacerdotal. Nosotros también desde acá, desde Tostado, queremos unirnos a él para que pueda sentir la fuerza, para que pueda experimentar todo lo que significa el acompañamiento de la comunidad desde la oración. Vamos a estar rezando, por supuesto, y seguimos haciéndolo. Bueno, en esta semana estamos también acompañando a grupos de la catequesis de confirmación. Ellos vienen haciendo un camino también para que el año próximo puedan recibir el sacramento de la confirmación, el sacramento que los confirma en la fe y que los hace auténticos testigos de Jesús por el impulso, por la fuerza del Espíritu Santo que van a recibir, ciertamente. Así que están ahora haciendo este camino de preparación, sobre todo por medio de la confesión. O sea, ellos están acercándose también para su confesión. Bueno, también tenemos que hacer saber que el próximo fin de semana, que ahora se avecina, vamos a estar celebrando la segunda Jornada Mundial de los Pobres. Ustedes saben que el año pasado el Papa Francisco instituyó esto, que viene bien a toda la Iglesia considerar que, como lo decía al principio de su apostolado, que quiere una Iglesia pobre y para los pobres.
Entonces, por eso nos hace este llamado el Papa Francisco a poder tener en cuenta sobre todo a nuestros hermanos que están más necesitados. Necesitados ciertamente de bienes materiales, de todo aquello que se requiere para la vida, pero también de muchas otras cosas que no solo con el dinero se cubre, los afectos, todo el cariño, la atención, la escucha, el estar con los pobres. No tanto debemos dar a los pobres, sino tratar de, es un llamado, ¿no?, que Jesús mismo nos hace de ser pobres, ¿no? Por eso los pobres son para nosotros alguien que nos llama la atención, nos interpela en nuestra vida, que muchas veces nos acomodamos, buscamos beneficiar a través de distintas cosas. Bueno, el pobre es una enseñanza también para la Iglesia y para el mundo. Por eso tenemos que cuidarlos como un tesoro. Los pobres ciertamente tenemos que dedicarle tiempo a atenderlos y todos en definitiva somos pobres delante de Dios. Todos somos necesitados, todos mendigamos. Por eso qué lindo que el Papa Francisco nos ayude en este fin de semana a meditar, a considerar esta realidad de la Iglesia y que en los hermanos más pequeños es una muestra fuerte de lo que Dios quiere que vivamos como lo que Jesús ha venido a vivir, en la humildad, en la pequeñez, en la austeridad, compartiendo con todos. Bueno, decíamos entonces que este fin de semana entonces vamos a estar rezando especialmente por todos nuestros hermanos más carenciados. Todos queremos la paz y más que nadie la quieren aquellos que sufren por la ausencia de paz. Podemos hablar con palabras espléndidas, pero si en nuestro corazón no hay paz, no la habrá en el mundo. Con cero violencia y 100% de ternura, construyamos la paz evangélica que no excluye a nadie. Recemos juntos para que el lenguaje del corazón y del diálogo prevalezca siempre sobre el lenguaje de las armas. Queridos hermanos, hermanas, hemos finalizado nosotros los obispos nuestra asamblea plenaria, días de diálogo fraterno y de reflexión. Nosotros cuando miramos el país lo hacemos como pastores. No somos políticos, la Iglesia no es un partido político. No es un partido político ni del gobierno ni de la oposición, sino que miramos la realidad desde nuestro ser pastores. Y como la miramos con la responsabilidad de predicar el Evangelio, y en el centro del Evangelio están los pobres, es natural que nosotros tengamos en este momento de la vida nacional una preocupación particular por tantísimos hermanos que no llegan a fin de mes, por todos aquellos que están fuera del mercado laboral y por los que más sufren. Ese es el lugar de la Iglesia y ese es el lugar privilegiado para iluminar desde el Evangelio. Desde allí sale todo. Podemos tener errores o podemos tener imperfecciones como cualquier ser humano, pero lo hacemos desde allí. Queremos decirles con toda verdad, como lo hemos dicho en otros documentos y muchas veces, que nosotros queremos cuidar y fortalecer la democracia. La calidad de vida está ligada a la salud de las instituciones. Por eso nosotros defendemos con todo nuestro ser la autonomía de los poderes de la República. Pero al mismo tiempo reconocemos que la democracia tiene una deuda social. Siempre están postergados los más pobres. Por eso la enorme cantidad de problemas que tenemos en el país está como centralizada en esta deuda. Sabemos también que enfrentamos un cambio cultural muy importante y nosotros como Iglesia tratamos de preparar el lenguaje, los modos y el corazón para poder adaptar el Evangelio a la nueva cultura
para que el Evangelio llegue con mayor nitidez y con mayor claridad. En medio de esto sentimos de verdad que hay una agresividad muy grande en distintos medios con respecto al Santo Padre. Nunca como ahora, desde el interno de la Iglesia misma y desde afuera, se ha criticado de una manera tan tremenda al Santo Padre, seguramente por la prédica social tan fuerte del Papa, que puede tocar algunos intereses. Se ha transformado hablar del Papa en no hablar de su doctrina y de su magisterio, sino hablar simplemente de un anecdotario. Junto con él, nosotros queremos dar una lucha sin cuartel contra la corrupción, al interno de la Iglesia y hacia afuera de la Iglesia. Allí siempre vamos a estar. Él ha pedido tolerancia cero en muchos aspectos y nosotros queremos acompañarlo en esta reforma de la Iglesia que él emprende. Con respecto a las críticas, de las cuales en algunos casos podemos ser culpables también, nosotros queremos recibir toda crítica con humildad, con mucha paciencia, pero sin perder el coraje para decir aquello que tenemos que decir y para estar al lado de quienes nosotros tenemos que estar. Uno de los temas que nos esperaban para tratar en esta asamblea plenaria era el sostenimiento de la acción evangelizadora de la Iglesia. A tal fin hemos dialogado durante bastante tiempo, sobre todo escuchando todas las voces, los obispos del interior, de las grandes ciudades, y hemos reflexionado también acerca de qué herramientas e instrumentos podemos implementar para mejorar el funcionamiento de nuestra institucionalidad, de nuestras comisiones, nuestras iglesias particulares, en un clima de máxima libertad y sobre todo aplicando a fondo la solidaridad cristiana, que es una responsabilidad de todo fiel. Esta semana los obispos argentinos estuvimos reunidos aquí, como dicen mis hermanos, y estuvimos reunidos también en oración. Estas jornadas fueron también de oración, porque le tuvimos que pedir al Espíritu Santo que nos ilumine. Y como dice el Papa Francisco, cuando el Espíritu Santo se derrama sobre nosotros, nos hace devolver la mirada a lo esencial. Y lo esencial para nosotros es la vida de nuestro pueblo, la vida de la gente. Aquí están todos los obispos de la Argentina y hemos tenido ecos de todas las dificultades que hay para vivir y sobrevivir en la Argentina. Ya todos conocen que durante este año hemos tenido un capítulo muy particular sobre el tema de la vida en aquellos que se intenta prohibir nacer, los niños por nacer. Pero hay otras expresiones que atentan contra la vida y que nos preocupan mucho a los obispos como padres y pastores. Los niños, adolescentes y jóvenes que son tentados por la droga, cada vez una mancha de aceite, como decía el Papa San Juan Pablo II, que se extiende, nuestra Argentina parece imparable. Muchos muertos, también fruto de la droga, y pérdida de esperanza. A esto también la imposibilidad de acceder a una educación seria y continua, jóvenes que no pueden acceder a los cursos superiores de la universidad, los ancianos, especialmente de las clases más pobres. La vida en general en la Argentina cuesta mucho, ¿no? Y estuvimos rezando por eso también, para que despierte la solidaridad en nuestro pueblo, también una mayor sensibilidad en quienes nos gobiernan, especialmente para con este sector social que tanto necesita. Le rezamos también a Dios para que cuide toda vida y nosotros sabemos que Él la cuida y en abundancia. Y nosotros nos sentimos muy urgidos en denunciar todo aquello que atente contra el Evangelio de la vida. Esta semana hemos tenido esta experiencia también desde la Casa Común, como nos enseña el Papa Francisco, tener una sensibilidad especial con todo este sector de la vida y queremos que sientan que los pastores estamos al servicio de ellos.
no somos una jerarquía, somos servidores. Y quisiera que nos encuentren así, como servidores del pueblo, no solamente cristiano, sino de todos aquellos hombres y mujeres de buena voluntad que también necesitan. Estamos aquí para servir. Hemos recibido con alegría en estos días la visita del cardenal Taxon, que es el prefecto de la Sagrada Congregación del Desarrollo Humano, la nueva Sagrada Congregación que ha creado el Papa. Ha venido a hablarnos de la encíclica Laudato Si. Y pensamos que desde la defensa y el cuidado de la casa común, el cuidado de la creación, nosotros los argentinos podemos intentar un nuevo diálogo. Un diálogo que supere las limitaciones del pensamiento emocional y que nos lleve a pensar en nuestra responsabilidad sobre el cuidado de nuestra tierra y sobre el cuidado de todos aquellos bienes naturales de lo que somos depositarios. Esto implica un cambio profundo en la educación, un cambio profundo en los estilos de vida y un cambio muy profundo también en los modelos de producción y de consumo. Nos debemos un pensamiento y un debate serio los argentinos y tenemos que descubrir el modo de encontrar nuevos caminos para dialogar bien. Una de las grandes noticias como Iglesia Argentina que queremos celebrar es la próxima beatificación de Monseñor Angelelli el 27 de abril, junto a otros 3 hermanos nuestros que fueron con él asesinados en el contexto del terrorismo de Estado en 1976. El 8 de junio de este año, el Santo Padre nos comunicó la declaración de martirio de estos 4 cristianos, Monseñor Angelelli, Carlos de Dios Muria, fraile conventual, Gabriel Longueville, misionero francés, sacerdote también, y Wenceslao Pedernera, laico y padre de familia, trabajador rural. Ya hablando de la semana próxima, vamos a estar también celebrando el martes 20, la misa por nuestros hermanos enfermos, la misa que organiza la Renovación Carismática Católica. Así que también eso lo tenemos en cuenta. Están todos invitados a participar a partir de las 20 horas, el próximo martes 20, donde estaremos celebrando esta misa de sanación, esta misa que la ofrecemos especialmente para todos los hermanos que necesitan de la salud física y espiritual. Y por supuesto también con la bendición a través de la exposición del Santísimo Sacramento. Nosotros sabemos de la fuerza que tiene Jesucristo en el Santo Sacramento de la Eucaristía. Nosotros adoramos a Dios en la persona de su Hijo Jesús, que está presente en el sacramento de la comunión. Por eso sabemos que el Señor actúa en nosotros, el Señor viene a bendecirnos, viene a llenar nuestra vida de gracia, de salud, y por eso nos acercamos a Él. Y esto entonces se dará sobre todo el martes 20 a las 20:30 horas, a las 20, perdón, donde celebraremos esta misa. Bueno, sin más, una alegría entonces, y ya ahora los dejo con el Papa Francisco en su habitual audiencia papal de los días miércoles, donde nos deja su mensaje, y a continuación también la palabra del Padre Neri. A todos les deseo una feliz semana y que el Señor nos siga acompañando. Muy buenos días a todos. Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy la dedicamos al 8º mandamiento: no dirás falso testimonio ni mentirás. Este mandamiento prohíbe falsear la verdad en las relaciones con los demás. Es grave vivir de comunicaciones no auténticas, porque impide las relaciones recíprocas y el amor al prójimo. La comunicación entre las personas no es solo con palabras, sino también con gestos, con actitudes y hasta con silencios y ausencias. Se comunica con todo lo que uno hace y dice.
Entonces, ¿qué es la verdad? Esta fue la pregunta que hizo Pilatos a Jesús en el proceso que lo llevaría a morir en la cruz. Jesús había afirmado: para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Con su pasión y su muerte demuestra que Él mismo es la realización plena de la verdad, pues su vida fue un reflejo de la relación con el Padre. En su manera de vivir y morir, cada acto humano, por pequeño o grande que sea, afirma o niega esta verdad. No dar falso testimonio ni mentir implica vivir como hijos de Dios, dejando que en cada acto se refleje que Él es nuestro Padre y que confiamos en Él. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Venidos de España y Latinoamérica. Los animo a vivir como hijos que saben que Dios los ama y que con esa conciencia puedan construir cada vez más una sociedad fundamentada en la sinceridad y en la verdad. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Querida familia, ¿cómo le va? Ya estamos aproximándonos mitad de noviembre. De alguna manera ya las lecturas, los hechos, las despedidas nos van diciendo que se va aproximando fin de año. También la liturgia nos invita a lo mismo. Ya es el domingo anterior a Cristo Rey. Cristo Rey cierra todo el año litúrgico. Ya el 1 de diciembre será el tiempo del Adviento, tiempo de espera, ¿no?, a la venida de Jesús. Hoy el Papa, ya hace años, por lo menos el segundo año más, que nos pidió a toda la Iglesia del mundo entero que pensemos un poquito en la situación de pobreza. Por eso se llama la Jornada Mundial de los Pobres, como está la de los enfermos, la de los jóvenes, la de las familias, la de las vocaciones, tantas. Bueno, el Papa Francisco nos insiste y nos hace ver un poco esto, ¿no? ¿Qué realidad vivimos hoy? Por un lado, desde el Evangelio, la primera bienaventuranza es bienaventurados los pobres, los mansos, los humildes, ¿no? Pero todos sabemos que la pobreza no tiene que ser impuesta o empobrecida por intereses capitalistas o intereses de grandes empresas, ¿no? Sino yo personalmente tengo que saber administrar mis bienes terrenales, materiales, para ser feliz acá en la tierra y sobre todo llegar un día a la casa del Padre. Por eso el Papa insiste, y creo que en este sentido es un profeta, ¿no? Porque el mundo globalizado, vamos a tener estos días aquí en Buenos Aires, en Argentina, el G20, ¿no? Son las grandes potencias que se reúnen, uno nunca sabe bien para qué, pero ciertamente hay intereses muy grandes, China, Rusia, Estados Unidos y otros países que son los que dominan el mundo, ciertamente siempre van a ir buscando partecitas donde pueden ir de alguna manera sacando sus ventajitas, ¿no? Pero bueno, lo importante es, por un lado, no generar violencia, ni enfrentamientos, ni choques. Pero sí, como diría el Papa Francisco, en aquellas, diríamos, homilías que por ahí también provocan cierto escozor, ¿no? Porque, bueno, nos mueve un poquito el piso a todos, ¿no? Cuando dice el techo es algo muy importante para una persona, tener un techo digno, porque vos en tu casa podés educar, podés tener un hogar, ¿no? Si bien el techo no tiene que ser regalado porque sí, aquella persona que recibe un plan social, lo que sea, tiene que también abonar las cuotas, ¿no? Porque si no estoy robando literalmente, ¿eh? Entonces, el techo, el trabajo digno también es muy importante, que yo pueda llevar el pan de cada día a mi casa con los brazos, con el hombro, con la inteligencia, con lo que Dios me dio. Yo no puedo estar siempre sentado esperando que venga la lluvia de arriba y que venga un plancito o lo que sea y que yo entonces con eso tenga, ¿no? Entonces dijimos techo, trabajo y tierra, ¿eh? También todos somos conscientes cómo hoy en un mundo capitalista se concentran en muy pocas personas grandes porciones de tierra, ¿no? Y muchísimos ni siquiera la hacen trabajar.
la tienen para ellos, para negociados, para lo que sea, ni hablar de grandes países que compran tierras, como nosotros acá en Argentina, grandes empresarios del mundo entero vienen y te compran parcelas de 100, 2.000, 300, 400.000 hectáreas. ¿Por qué? Porque abajo están los acuíferos, por los minerales, por lo que sea, ¿no? Entonces, no. ¿Qué es lo que nos pide Francisco? Esto, pensemos un poco por este lado, ¿no? Y ser constructores también de un diálogo social, la justicia social y la doctrina social de la Iglesia, tomada realmente bien, nos hace bien. Y no tiene partidos políticos. Eso es lo importante. La doctrina social de la Iglesia es para que todos la conozcamos y la pongamos en práctica, del color político que sea, ¿no? Porque si no parecería que a veces este sí, el otro no. No, todos somos hijos de Dios. Y aunque no sea cristiano ni católico, el bien común está por encima de mi bien privado, siempre, ¿no? Entonces por ahí va un poquito la cosa. Pidamos al Señor reflexionar un poco sobre esto. El día 16, el día sábado, ¿no? También vamos a tener la posibilidad de celebrar a los santos Roque González, Alfonso Rodríguez y Juan del Castillo, presbíteros y mártires. ¿Quiénes fueron estos hombres? Los primeros santos del Paraguay. Estuvieron misionando el Alto Paraná, estuvieron dando la vida por esa gente pobre y sencilla, justamente. Sin embargo, fueron martirizados. Hablamos allá del siglo XVI, XVII, ¿no? Pero como siempre el que trabajó por ahí por el pobre, de alguna manera mueve el piso, como decíamos al principio, ¿no? Por eso también pedirle a este Roque González, siempre desde el amor, a Alfonso Rodríguez y a Juan del Castillo, estas personas que nació en el Paraguay en el 1596, ingresó en la Compañía de Jesús, fue jesuita durante casi 20 años, se consagró a la evangelización y la promoción de los indígenas en las reducciones jesuíticas. Fue asesinado de una manera, digamos así, como tramposa, ¿no? En el 1628, junto a otros jesuitas, el español de Dios, y después de otra reducción, sufrió también el martirio otro español, Juan del Castillo, quien había sido un gran defensor de los indios en contra de los opresores, ¿no? Miren qué paradoja, ¿no? Los defendían, sin embargo, por H o por B, porque no entendían bien, tal vez, ¿no? Y sí, por último vamos a ver un poquito el Evangelio, que ya fue leído al comienzo del micro. Ya estamos, como decíamos, cerrando el tiempo litúrgico, por eso es Marcos, y nos habla de Jesús, que le decía, en aquellos días el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo, los astros se conmoverán, se verá el Hijo del Hombre venir sobre las nubes llenos de poder y de gloria, ¿no? Bueno, esto es lo que va a pasar al final de los tiempos. Falta mucho. No le creamos a aquellos que dicen, vio que pasa esto, pasa lo otro, hay guerra. Sí, siempre hubo guerras, y como diría el Papa Francisco, decía, hoy hay a veces más armas en el mundo que agua potable para tomar, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Hay tanta agua, tantas armas que solo sirven para matar, y falta el agua, que es lo básico para vivir. Pidamos al Señor entonces ser constructores de la paz, pidamos vivir siempre sirviendo, amando, sirviendo, ¿no? Y por último, qué lindo esto, ¿no? El grito de los pobres en la introducción de una liturgia cotidiana que nosotros siempre tenemos, nos dice como el Papa Francisco insiste en esto, ¿no? Llama a ser vida el mensaje con 3 ejes: gritar, responder y liberar, ¿no? Como hay que proclamar, necesitamos el responder y liberar, son las actitudes que nacen después de escuchar a los pobres. Esto suscita reacciones no adecuadas a veces, ¿no? Pero tener esta situación. Vamos a pedirle al Señor esta gracia, ¿no? Y qué lindo, por último dice, préstanos oídos al grito de tantos hermanos nuestros marginados y excluidos. Tengo hambre, soy extranjero, estoy desnudo, enfermo, recluido en un campo de refugiados. Esta es la petición de justicia, no una súplica o una llamada de emergencia, y así escuchemos y así buscamos la misericordia. Que Dios nos regale paz, nos regale alegría, que también siempre busquemos el don de la unidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas bendiciones para todos.
Buen fin de semana, además fin de semana largo, vamos a tener un poco más de días. Si Dios quiere también nos estarán visitando Pepe, el muchacho de Santa Fe, con un equipo para animar un poco las comunidades juveniles y también los mayores. Así que los esperamos a todos. Buen fin de semana.